Bueno, buen día o buenas tardes o buenas noches a quien a diario o casi a diario pues visitan nuestra página, nuestras redes sociales. De antemano nuestro agradecimiento a nombre de Informa TV Ecuador de quienes hacemos posible este proyecto independiente. Y bueno, voy a entrar en un tema muy incómodo para muchos, ¿no? Y que cada vez que topo el tema mediante escritos en redes sociales, es motivo de insultos, de amenazas y un sinnúmero de epítetos, ¿no? El tema que voy a tratar hoy es el abuso en nuestro país, ¿no? Que según lo poco que hemos leído, lo mucho que hemos leído, también trasciende a nivel de Latinoamérica y que tristemente se ha vuelto muy común el tema del abuso. Hay muchas formas de abuso y bueno, al menos en nuestro país, el Orgánico Integral Penal menciona el abuso, por ejemplo, el abuso intrafamiliar, el abuso en diferentes situaciones, ¿no? Pero hay unas formas o unos tipos de abuso que no se consideran delitos. Por ejemplo, eh, pasan vehículos a alto volumen al pie de la vivienda de las personas, no respetando nada, ¿no? Esto, sobre todo en la sierra, es bastante común, molestoso y que incluso no solo sucede durante el día, sino también durante la noche. Otra cosa que es recurrente y que no se considera delito, las fiestas escandalosas a alto volumen, incluso desde los gobiernos seccionales, sean municipios, prefecturas, del mismo estado, muchas veces se considera las fiestas como algo normal, ¿no? Y se extienden a veces durante varios días, día, tarde y noche, ¿no? Entonces, se ha normalizado, entre comillas, esto, ¿no? Pero esto es un abuso. ¿Por qué? Sencillamente porque no todas las personas tienen ganas, entre comillas, de escuchar el escándalo que hacen los vendedores, que hacen en las fiestas y tienen siempre motivos, ¿no? Para hacer esto, ¿no? ¿Qué fiestas patronales de un santo en una parroquia, en un cantón? De luego que las fiestas de cantonización o de provincialización, y hasta por exagerar, hasta el cumpleaños de la mosca se celebra, ¿no? Entonces, se ha normalizado esto. Y la parte todavía que vuelve todavía más difícil de tratar de convivir con esto, porque ya de por sí es bastante cansado, porque las personas, muchos trabajamos y nos levantamos temprano, ¿no? Tenemos hijos que estudian, que madrugan, tenemos muchas actividades y constantemente, en virtud de esto, nos acostamos cansados y nos levantamos más cansados. Siempre digo yo esto, ¿no? Es terrible acostarse cansado y levantarse más cansado. Entonces, se ha normalizado esto, ¿no? Y justamente en la nota que van a ver a continuación, eh, yo personalmente tuve que hacer una denuncia en vista de que entre los tantos abusos que hay aquí donde vivimos actualmente en la sierra, uno ya en particular ya se volvió demasiado ya agotador, ¿no? El tema de un vehículo que vende pan y pasa 4 o 5 veces en el día, ¿no? 2 veces en la mañana, muy temprano, desde las 6 de la mañana, y en la tarde, ¿no? Entonces se ha normalizado esto. El tipo va con un megáfono en la parte superior de su vehículo y en todos los kilómetros de distancia se le puede escuchar. Y encima usa el claxon. Hay una ley de tránsito que dice específicamente que el claxon de un vehículo sirve para evitar un peligro, ¿no? Para anunciar, bueno, yo voy por aquí y vas por un cruce, un empalme y el vehículo que escucha el claxon se detiene y así se evita un accidente. Eso en teoría debería ser, ¿no? O de alguien que cruza o yo qué sé. Pero el asunto es que el claxon es un instrumento preventivo, ¿no? Sin embargo, se usa para vender. O sea, va el vehículo de venta anunciando lo que vende, en este caso el pan que estoy mencionando, y encima el claxon. O sea, ya de por sí el megáfono es insoportable y encima el claxon. Entonces,
No sé cómo esto lo tipifican a nivel de ley, ¿no? Porque lo poco que he leído, al menos en la página web del Ministerio del Ambiente del Ecuador, sí habla de este asunto del ruido, ¿no? O sea, lo menciona, pero así como algo escueto, ¿no? Y hacen un llamado supuestamente a la toma de conciencia y que no uses tus parlantes a alto volumen, que no uses los megáfonos a alto volumen, pero no hay al menos no lo leí, ¿no? Y ya han de salir los detractores, pero no leí algo realmente sancionatorio y ejemplar, a no ser que en temas específicos de ruido, ¿no? Que hay que hacer monitoreos para averiguar el nivel de ruido, pero en estos casos que son momentos, pero que son a diario, es molestoso. Entonces, hay que buscar alternativas para uno protegerse de estos ruidos. Por ejemplo, en nuestro caso, particularmente, desde hace muchos años atrás, usamos música de cuna, ¿no? Pero se supone que la música de cuna se la usa a un volumen moderado que te permita descansar, ¿no? Pero llega un momento en que hay que subirle el volumen a la música de cuna con el fin de amortiguar el ruido que viene de afuera. Entonces, esto, lejos de ya volverse cómodo, se vuelve ya poco saludable y hasta molestoso. Habemos problemas, habemos personas, perdón, me incluyo, que tenemos los oídos muy agudos por un tema de naturaleza, ¿no? Ya hemos ido al otorrinolaringólogo, mi hijo y yo sobre todo tenemos el oído y el olfato muy agudo, ¿no? En temas de médicos, tanto el oído como la nariz están conectados íntimamente, ¿no? Entonces, mi hijo y yo, tanto el olfato como el oído, lo tenemos sumamente agudo, tanto así que yo puedo detectar olores muy leves que incluso una persona común no los detecta, sino hasta cuando ya el olor es muy fuerte. Y lo mismo nos ocurre con los sonidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo diferenciar un sonido, en algún momento nos sucedió que, por ejemplo, la refrigeradora se nos dañaba o se estaba a punto de dañarse, hace un ruido que ya no es común. Y yo solía decir, bueno, y la refri parece que está teniendo problemas. Y por ejemplo, mi esposo me decía, no, no le pasa nada. Y después de 3 días estaba dañada. O sea, porque también el hecho de una vida de 24/7 digo yo así, sobre todo para quienes trabajamos en casa, que no por eso el trabajo doméstico deja de ser trabajo, pero bueno, ese es otro tema a tocar, ¿no? El tema del trabajo doméstico, cuando se minimiza lo que implica el trabajo doméstico. Bueno, volviendo al tema, el tema del sonido en la refrigeradora, ¿no? Para quien está a diario escuchando los sonidos que nos resultan comunes y de repente escuchas un sonido que no es usual, enseguida lo notas, ¿no? Uno dice, bueno, la refri no, normalmente suena así y ahora está sonando de esta manera, algo sucede, ¿no? Y la otra persona que desconoce porque no está todas las horas aquí, no está acostumbrada a todos los sonidos que uno comúnmente está acostumbrado, entonces dice, no, no pasa nada, a mí me pasó muchas veces. Bueno, entonces volviendo al tema del ruido, para quienes tenemos el oído muy agudo, nos resulta sumamente incómodo y hasta doloroso los sonidos estridentes, ¿no? Pero hay una ley ambiental que a mi juicio, estoy hablando desde mi poco conocimiento ambiental, porque mi esposo es más ducho en el tema, pero que, por ejemplo, se habla de monitoreos ambientales de ruido. No sé, por ejemplo, cómo se hace en el tema de que pasa un vehículo momentáneamente y con su megáfono a alto volumen. Y si estás, por ejemplo, en mi caso me ha pasado muchas veces que estoy descansando porque no dormí bien, porque tengo dolor de cabeza o alguna cosa, y estoy descansando y escucho el vehículo y me despierto asustada, porque lógicamente el ruido es espeluznante y el vehículo se va y yo me quedé despierta. Entonces, ¿cómo esto en el país debería tratarse? Porque a mi juicio deberían prohibir el uso de megáfonos, a no ser que sea estrictamente necesario y en un sitio donde realmente sea necesario o sea autorizado. Pero aquí no, o sea, aquí en el país es común, ¿no? Vas con tu vehículo, tú decides que vas a vender pan, que vas a vender y yo qué sé, lo que quieres, chocolates, lo que sea,
y pones un megáfono encima de tu vehículo y tú puedes irlo vendiendo y poner una música estridente y los vecinos tienen que aguantarse eso, ¿no? Y lo peor, o sea, lo más amargo es que hay mucha gente que está de acuerdo. Entonces, el alegato siempre es el mismo, ¿no? Es que tienen derecho a trabajar. Yo algo que siempre digo, todos tenemos derecho a trabajar, eso es indudable. Es un derecho internacional, hasta donde conozco, ¿no? Pero digo yo siempre esto, yo tengo un trabajo. Mi trabajo no tiene que ser motivo para incomodar a otros. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer, y sucede, y esto es tan común también, los parlantes en los locales comerciales. Pasas tú por una farmacia, por un restaurante, por una tienda, y tienes prácticamente que tirarte a la calle. A mí me ha pasado que a veces dejan un parlante de alto volumen al pie del negocio, ¿no? Con una cadena para que no se le roben, pero el volumen está tan estridente que yo muchas veces me he tenido que abrir hacia la calle para que no sentir que los tímpanos se me revientan, o en su defecto hasta he preferido cruzar a la otra cuadra para evitar ese ruido. Y sé que no soy la única persona que se ha lamentado de esto. He visto en medios, en La Tacunga, por ejemplo, en Riobamba, en Ambato, en Quito, en Cuenca, bueno, en un sinnúmero de sitios donde sí hay personas que están molestas con esto, o sea, que reclaman, pero al no haber una norma que regule esto, entonces se queda en un reclamo y nada más. Pero es una violación al derecho de las personas de vivir en paz. O sea, sobre mejor dicho, dentro de la Constitución, sobre todo al inicio, casi cuando usted coge el libro de la Constitución de la República del Ecuador, habla sobre el derecho a la tranquilidad, a vivir en paz, en armonía, y eso tiene mucho que ver con el tema del ambiente, ¿no? De cómo es el ambiente donde tú vives. Incluso ni dentro de casa uno a veces está tranquilo. Nosotros nos pasó hace unos días, el domingo, el Día de la Madre, vino un vehículo conducido por un joven menor de edad, sin licencia, se estrelló en el portón. Imagínense, o sea, estábamos el Día de la Madre, ¿no? Que justamente le decía a mi esposo, yo ese día quería salir a pasear, ¿no? Decía, comer afuera, bueno, y yo decía, salió un momento del diario vivir en la casa, ¿no? En la vivienda, pero como es tan también común, y eso también es un tema molesto, la borrachera, la ocupación, sobre todo los domingos aquí, de las carreteras ocupan. Usted recorre aquí y es común ver filas de carros y resulta que está abajo de una cancha o algo y están tapando la carretera y uno tiene que sortear pues entre los vehículos para tratar de pasar y seguir el camino, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Día de la Madre nos vamos a quedar, ¿ya? Y decidimos quedarnos trabajando, escuchando la Santa Misa en casa, bueno, hasta que sucedió esto como a eso de las 4 de la tarde y en primera instancia, lo típico en Ecuador, ¿no? Arreglemos, dijo el señor, el papá del muchacho, ¿no? Pero no se trata de un arreglemos. Y vinieron y dijeron, ay, pero si no es nada, es solo un golpecito. Y nosotros le decíamos, sí, pero tenemos que salir con nuestro vehículo. Teníamos planificado ir a la Santa Misa en un sitio cercano y la señora, no sé si era la madre o una pariente del muchacho, simplemente dijo, ay, pero puede salir de ladito. O sea, todavía que cometen la estupidez de tirar el vehículo y encima decirle a uno qué hacer y cómo hacer, ¿no? Se llevaron el carro, lo arrastraron hacia la otra cuadra con el fin de huir. Para malestar de ellos, nosotros grabamos. Entonces, llamamos a un policía y hasta el policía se enojó, porque dijo que por eso, minimizando la gravedad, o sea, para mí fue grave porque lógicamente que los afectados éramos nosotros. Pero vino el policía y dijo, y solo por eso me llaman. O sea, no entiendo yo que solo se juzgue, o al menos estoy especulando y es mi derecho a emitir mi opinión, haciéndome cargo de lo que estoy diciendo, de que tiene que haber muertos y heridos de gravedad para que se considere algo como grave. O sea, te tiran el carro al portón, te dañan el portón y resulta que eso no es grave. O sea, yo no entiendo. A mí me gustaría que alguien me explique en función de qué se hace
o se considera algo grave. Por ejemplo, esto que pasa todos los días, estos vehículos con los megáfonos de alto volumen, es grave. De pronto, para la persona que no se siente afectada porque no tiene su oído agudo, porque hay personas que tienen el sueño pesado, que yo digo a mi esposo, puedes tocarle una batería al lado y la persona te sigue durmiendo. Sí, yo he visto, tengo parientes así. Es impresionante ver cómo una persona, hay personas que dando gracias a Dios lo pueden hacer, que a pesar de los ruidos espeluznantes que hay en los alrededores, y sin embargo pueden dormir. Bendito Dios, créame que a mí me gustaría ser así. Y no es un tema de decisión. Ah, no, yo decido que el ruido me despierta o no me despierta. No, es un tema de naturaleza. Entonces, se nos obliga a quienes queremos vivir tranquilos a convivir con este abuso. ¿Por qué abuso? Porque unos querrán la música, pero otros no lo queremos. Y por ejemplo, no sé tampoco, porque he buscado en temas legales si es lícito en Ecuador que una persona coja su vehículo y venda cualquier cosa. Y de paso, porque ya de por sí, bueno, ya, vamos a suponer, hay personas que sí, por un tema de crisis, entre comillas, porque yo digo, si tienen para el trago, deberían tener para su negocio, pero bueno, ese es otro tema también. Pero, por ejemplo, hay personas que sí he visto que usan sus vehículos como negocio, pero por lo menos no están usando megáfonos ni músicas de alto volumen, ¿no? Sino que simplemente por ahí se ubican en un sitio donde no molesten, a veces no, pero se ubican en un sitio donde puedan vender sus productos, ¿no? Porque de pronto alegan que no tienen para pagar un espacio, para pagar un local y un sinnúmero de situaciones, ¿no? Pero por lo menos no hacen ruido. Pero el tema es el ruido, o sea, que haya personas que utilicen sus vehículos para ventas y que encima hagan ruidos espeluznantes, por Dios. Esto es abuso. Hay personas que no se afectan. Bendito Dios, créame que yo en lo personal quisiera que se cayera la casa encima de mí y yo seguir durmiendo. Sería genial, ¿no? Un ruido estridente y yo seguir durmiendo como un oso. Me gustaría, como un oso en hibernación, pero no soy así. Sé que no soy la única persona. E incluso despiertos, es molesto. Por ejemplo, nosotros aquí ponemos música con un volumen moderado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando, mi hijo está estudiando lógicamente, por ejemplo, mi esposo está trabajando también. Elegimos incluso música de acuerdo al momento que estamos viviendo. Por ejemplo, si estamos trabajando una música instrumental que sea suave para que sentir ese ambiente, ¿no? Así relajado, que a nosotros nos ha ayudado, ¿no? Yo siempre digo, cuando nosotros nos enseñaron técnicas de estudio, bueno, al menos en mi caso, una de los consejos pues que nos dan en técnicas de estudio es el uso de una música instrumental y que te tenga relajado, relajada y tú puedes hacer tu trabajo, estudiar, trabajar y lo que tú haces en tu casa. Incluso a mí me ha servido, por ejemplo, estoy en la cocina y he puesto música instrumental y me siento acompañada o pongo una música no instrumental, una música suave que a mí me haga compañía cuando he estado sola, que a veces me ha pasado, ¿no? Sobre todo unos años atrás, cuando mi esposo salía a trabajar fuera de casa, no había mi hijo menor de edad y la mayor parte de la mañana uno pasa sola, ¿no? Entonces, al menos para nada más en casa. Y uno se acompaña con música, ¿no? O sea, ¿a quién nos gusta la música? Sería raro decir que a una persona no le gusta la música, pero con un volumen moderado, o sea, que no molestemos al prójimo. Yo siempre digo esto, cuando una persona hace este tipo de escándalos, es egoísta. La gente siempre, ahorita, algo que se llenan de la boca, mucha gente decir, es que usted tiene que ser empática. La empatía, básicamente, como muchos la conocen, es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y no que significa que me voy literalmente a poner en los zapatos del otro, sino entender que, por ejemplo, no todos están con una situación de festejo, de aguantar, o que quieren el pan, por ejemplo, que vende el vendedor. A mí no me gusta, por ejemplo, ver un pan que se mosquea en una camioneta. No lo compro. Entonces, si el sujeto quiere vender su pan, véndalo en silencio. Ya tiene, me imagino, ya tanto tiempo, desde que estamos acá, más de un año, y me imagino que lo hacía desde mucho antes, ya debe tener sus clientes fijos.
Entonces, vaya y véndele a sus clientes fijos, ¿no? Porque los demás no tenemos obligación de comprarle pan. Yo prefiero comprar, por ejemplo, el pan en una panadería donde hay vitrina, el pancito está cerradito, sin ninguna mosca, y yo ahí yo tengo confianza y digo, bueno, este pan es el que yo quiero, porque tiene el cuidado que yo estoy buscando. Hay personas que le da lo mismo, lógicamente. Si el pan está mosqueado, igual se lo comen, ya eso es otro tema también, cómo salen los temas aquí. Pero el asunto es que se nos respete, o sea, ya basta usar estos escándalos para fastidiar al prójimo. En la noche, por ejemplo, hoy es sábado, ya en la noche, mínimo son 3 fiestas aquí en la noche. Entonces, hay que subirle un poquito más a la música de cuna nosotros para poder descansar. Entonces, imagínense, cuando se supone que en la noche ya tú te acuestas, si gustas de dormir en silencio o gustas de dormir con una música muy suave y poder conciliar el sueño de manera natural. Pero aquí no se puede, por Dios, y eso es en todo nuestro país. Entonces, y lo peor, y la parte más, no sé, a veces cuando me pongo a pensar en qué es lo peor, ¿no? Viene aquí la gente y te dice, entonces váyase. O sea, ¿desde qué estamos hablando? O sea, uno es la persona que quiere hacer el ruido, digo a mi esposo. Hay salones donde se coloca pues paredes antirruido, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre de cómo se llama el material que se usa para evitar pues que, por ejemplo, usted tiene un salón, un X sitio, le pone un material que cubre las paredes y evita que el ruido salga, como los estudios de grabación, ¿no? Yo hace muchos años trabajé en un estudio de grabación y realmente funciona. O sea, del estudio, por ejemplo, no recuerdo en esa época qué material era el que usaban en el estudio de grabación, y uno cerraba la puerta del estudio y yo decía a mi esposo, porque yo en esa época yo era soltera, no estoy hablando hace muchos, muchos años atrás, y yo le decía a mi esposo, se cerraba esa puerta y hasta podía matar a alguien allá adentro y no se escuchaba nada afuera. O sea, así de silencioso era, ¿no? Entonces yo decía, era riquísimo, a mí me hubiese gustado tener un sitio así para dormir, para que mientras afuera haya todos los escándalos habidos y por haber, yo adentro estoy descansando. Pero lógicamente eso es una inversión bastante fuerte, ¿no? Entonces, a mi juicio, quienes deberían poner esas paredes para que el ruido no salga hacia el exterior son las personas que quieren vivir con escándalo, pues, ¿no? Yo tuve un vecino, incluso cuando yo era soltera, y mi esposo lo conoció hace muchos años atrás. El vecino tenía una banda, no sé, imagínense, ¿no? Tenía una orquesta, era parte del grupo de Los Errantes, a la par tenía un grupo bailable, uno de los hijos tocaba rock, en la otra hija hacía aeróbicos con música, y todo era alto volumen, ¿no? Entonces, no había día que se pueda descansar. Si no ensayaba el señor su banda, ensayaba el hijo, ensayaba el otro hijo, la hija hacía aeróbicos, y todos los días y todo el día había escándalo. Entonces, tú llamas a la policía, el policía va, haga el favor, baje el volumen. Entonces, a veces la gente ya es, ya, para que no me digan nada, bajo el volumen, y el policía se retira y de nuevo tiran el volumen, ¿no? Entonces, te quedas en nada. Yo no entiendo esto porque siempre aquí en Ecuador no eso es común. Sí, que respete, que usted tiene que ser empático, bueno, y a uno le tiran entre comillas, obligaciones, ¿no? Que tienes que aguantar las tonterías. Pero no es así, discúlpeme, yo se le digo a mi esposo, cuando hace fiestas, sobre todo a altas horas de la noche, son gente egoísta. ¿Por qué razón? Digo, al menos aquí, yo creo que es en cualquier barrio, no solo de nuestro país, sino del mundo, en todo barrio que hay mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos que necesitan dormir tranquilos. Habemos personas que trabajamos desde que amanece hasta que anochece y prácticamente terminamos molidos, por decirlo de esa manera. Hay viejitos, hay personas que sencillamente gustan de vivir en paz. ¿Y por qué razón se nos obliga a soportar el escándalo? Como yo digo, si los son fiesteros, métanse en su casa o alquilen un salón, enciérrense ahí y ahí hagan todo el escándalo que quieran. Y todavía para rematar, los borrachos. Y justamente uno de los videos también que tengo subido en redes sociales, en nuestras cuentas, borrachos en la calle. Prácticamente fue una guerra campal
decirles a los borrachos que no liben en la calle. Y lo peor es que hay reglamento, para eso sí hay, por lo menos, para que las personas no beban y peor duerman en la calle. Sin embargo, aquí, Dios mío, fue algo espeluznante, ¿no? Yo me salí un día a grabar, grabé en la calle, porque cualquiera puede grabarse en la calle si se siente violentado. Y se pusieron bravos, ¿no? Aquí me amenazaron y lárguese de aquí, yo qué sé. Entonces digo, ¿quieren andar borrachos? Andar escandalizando, enciérrense en su casa, alquilen un salón, yo qué sé, pero a los demás déjenos dormir tranquilos. Es nuestro derecho en el día y en la noche vivir en paz. Por ejemplo, en el día a veces uno está trabajando, ¿no? O a veces ahorita, como dando gracias a Dios, se puede. En nuestro caso, mi esposo hace formaciones virtuales. Entonces imagínense, usted está haciendo su formación virtual y de repente un vehículo de alto volumen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mi esposo a partir de las 6 hace formaciones virtuales hasta las 9 de la noche y pasa el vehículo del PAN y mi esposo tiene que estar sorteando entre lo que está diciendo de su formación, explicando y el ruido que lo distrae y el panadero pone el pan. Entonces es algo estúpido, discúlpenme. Y eso le llaman derecho. Todos tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho a vivir en armonía y eso no tiene que ser solo palabrerías bonitas. Aquí cuando vino el policía, cuando nos tiraron el carro el día de la madre, vino a decir ya antes de irse, y tengo grabado eso, dice, bueno, es que hay que aprender a ser buenos vecinos. Yo siempre digo esto, a mí defíname parámetros de ser buenos vecinos, porque si ser buen vecino es aguantar estupideces, y lo digo así de frente, entonces yo soy mala vecina. Para mí malos vecinos son los que hacen escándalos. Aquí hasta los tiran perros. Por ejemplo, a veces sucede que también eso es un escándalo. Vienen jaurías de 10 a 12 perros hasta acá porque vienen persiguiendo un carro. Porque vienen persiguiendo a un vecino, una vecina que hasta a veces te he visto, hasta vecinas con niños pequeños en los brazos, en la espalda, porque acá también hay costumbre pues que en vez de llevarlos en brazos, los llevan en la espalda. Y las vecinas tienen que con los pies asusar a los perros que se le quieren tirar a la criatura, ¿no? Y sin embargo, nadie controla eso y dicen aquí es que el perro tiene derecho a andar donde quiera, o el perro anda libre y que no es culpa de ellos que el perro se les vaya. O sea, dejen de ser tan irresponsables, discúlpeme. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos 3 perros. Los perros no salen y encima dejan popó y no limpian. Y eso también es tan común en nuestro país. Hasta da pena cuando dicen que quieren turistas. Le digo, a mí me pasó una vez en Alausí. La primera vez que fui a la UCI, ¿no? Hay una calle que le llaman calle larga, ¿no? La calle de Bolívar, donde hay unas casas muy antiguas, ¿no? Y que son llamativas porque ya son modelos de viviendas que hoy por hoy ya no existen, ¿no? Entonces, una vez, pues, con mi hijo menor de edad, cuando recién en los primeros días que íbamos a la UCI, caminábamos por la calle larga, ¿no? Y uno, ¡ah, la casa!, ¿no? Entonces yo miraba hacia arriba, ¿no? ¡Wow, ve qué linda casa! Y pisó una pupó. Yo, Dios mío, no, qué desastre, ahora dónde lo limpio. Entonces, eso también lo han normalizado. Créame que da rabia, a ver, da rabia, o sea, respeten. El Ecuador es una porquería, discúlpeme, hay que decirlo. Usted va por la calle, pisa popó, se aguanta parlantes a alto volumen, se aguanta vehículos con megáfonos, negocios en las aceras, que usted no puede a veces ni caminar, tiene que tirarse a la calle porque resulta que un vendedor está en una acera. A veces hasta con ollas, oiga, yo a veces tengo que andar a 4 ojos porque mi esposo me dice, mira, ve, ahí hay una farmacia. Le digo, espérate, porque resulta que voy caminando, yo voy llevando la mano con mi hijo, porque a veces las aceras son muy estrechas, no podemos andar los tres, y tengo que andar a la cacería de a qué hora voy por una acera y hay una hornilla y una olla. Y lógicamente, si mi hijo pasa al lado, se puede quemar. Oye, hasta parrillas donde hacen fritadas, donde hacen hornados. Y están en las aceras, por Dios, y andan los policías ahí y no dicen nada. Andan no solo los policías de los miembros de la Policía Nacional, sino también los policías municipales que tampoco dicen nada. Entonces, usted tiene que andar sorteándose entre las pailas, con aceite hirviendo, con comida, personas que hacen morochos, bueno, y un sinnúmero de alimentos también, ¿no? Entonces, créame que a mí me tiene sumamente cansada esto, ¿no? Digo, ¿hasta cuándo, no? Y si se les dice, es que tienen derecho.
no hay derecho a causar desorden. No hay derecho de violentar la tranquilidad y la paz del prójimo. A mí me dio pena de tirar ayer denuncia contra el señor que vende el pan, porque hasta se portó malcriado. Aquí viene y pita, a propósito, esa pitaba ya y como burla, ¿no? Como riéndose. Y aquí, como nosotros no somos de la zona, ¿no? Sino que somos de la costa, y aquí ya nos gritaron una vez hace más de un año. Aquí ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. O sea, torpezas de ese grado, ¿no? Y aquí no vengan con que es que son pobres y que el nivel de educación. Mire, yo he conocido personas incluso con un nivel académico de primaria, ¿no? Personas que han terminado la primaria al braveo, digo yo, o ni siquiera han terminado la primaria, pero que son muy cultas, oiga. Yo tengo parientes también y algunos fallecidos que nacieron también así mismo en ambiente de campo, ¿no? Como en el que actualmente nosotros vivimos en una zona rural. Yo siempre le digo a mi esposo, antes bueno, nuestros viejos, nuestros abuelos, bisabuelos, eran autodidactas, ¿no? Yo siempre le cuento a mi esposo sobre un tío que yo tuve, que paz descanse, mi tío Alcides. Mi tío Alcides era una eminencia y apenas había terminado la primaria, ¿no? Porque él se dedicó a cultivarse y no solo en tema académico, sino de educación, de ser realmente educado, ¿no? Usted iba a su casa y usted pensaba que usted hablaba con actualmente, pues un PhD, ¿no? El nivel de cultura que tenía mi tío, ¿no? Y antes era muy común, sobre todo en las viviendas, las bibliotecas, ¿no? Con un sinnúmero de libros. Y justamente, o sea, donde yo iba y veía esas bibliotecas, con frecuencia eran casas de gente educada, ¿no? Entonces, volviendo al tema, no es un tema de pobreza, no es un tema, es que a veces la gente, antes me han gritado eso, ¿no? Es que yo nunca tuve oportunidad de ir al colegio, a la universidad y por eso soy así. No, no. El que quiere educarse se educa. Yo siempre digo esto, el que quiere educarse se educa. A mí en lo personal no me tocó fácil y es bonito decirlo porque uno hasta siente una especie de orgullito saludable, digo a mi esposo, ¿no? Hay un orgullo dañino y un orgullito saludable, ¿no? Un orgullito de decir, me tocó duro, me tocó muchas veces llorar, no dormir, pero estudié, ¿no? Y logré una profesión y me costó lágrimas, me costó momentos donde quería dormir y si no podía dormir porque estaba estudiando, no podía dormir porque el vecino hacía escándalo. O sea, imagínense lo terrible que era, ¿no? Yo pasaba muchos días sin dormir, por ende dejaba de comer como lo que me está pasando ahora, ¿no? Recién anoche comí después de 3 días, porque ya estaba ya hasta la coronilla todos los días el mismo escándalo. Y ahorita está por lo menos un poquito tranquilo, ¿no? Entonces, la educación no cuesta. Incluso hasta, y no hablo del tema académico, como digo, porque hasta la educación en el tema académico, escuela, colegio, hasta la universidad es gratuito para las personas que no pagan impuestos, ¿no? Porque eso de la gratuidad es otro cuento, ¿no? Que el Estado da educación gratuita y en realidad quienes están pagando son los que pagan impuestos. Le digo a mi esposo, tú la tienes recontrapagada la educación del bebé, ¿no? Entonces le digo en broma. Pero hay un tema que esa es una educación académica. El tema es la educación del respeto, la educación de que incluso a veces pasan jóvenes y hasta los niños aún a veces hasta le insultan porque los mismos padres, como se les invita a ser respetuosos, se enojan, ¿no? Entonces hasta los niños son más aéreos. Yo les he dicho, los hijos están reflejando lo que los padres son, ¿no? Por ejemplo, mi hijo sale y le enseñamos, "Oh, tienes que saludar, tienes que ser respetuoso, no dejamos que coja nada ajeno, se le enseña que lo ajeno se respeta y un sinnúmero de normas que antaño se nos enseñaba, ¿no? Tanto en el hogar como en la escuela, ¿no? Antes había incluso, con mi esposo nos recordábamos hace unas semanas que antes había una materia en la primaria que se llama urbanidad, ¿no? Entonces, ¿qué había en la urbanidad? Y eso nos lo enseñaban también en la escuela, ¿no? Que había que saludar al entrar y al salir de un lugar, o al salir, a subir y bajar de un vehículo, a agradecer algún favor, ser amable con los ancianos, si algún anciano necesitaba cruzar la calle, ayudarle a cruzar la calle, y eran normas de educación, ¿no? Que yo sí lo recibí.
Entonces, yo, por ejemplo, si veo a un ancianito, una ancianita y puedo hacerlo, porque a veces sucede que vamos también, uno va cargado con compras y lastimosamente no puedes ayudar a cruzar a alguien, no vas a dejar tirar tus compras para ayudar a cruzar a alguien, pero sí se puede, por ejemplo, a veces nosotros hemos llevado en nuestro vehículo a alguna persona para ayudarles a ir de un sitio a otro, porque, por ejemplo, por aquí no hay muchos buses. Y es bonito, ¿no? Uno se siente gratificado de que la otra persona se siente ayudada y uno también, al menos para la persona que es generosa, uno se siente bien, ¿no? Chuta, puedes ayudar y te sientes bien y no es para decir, ah, ve, yo ayudo a los demás, ¿no? Sino de sentir, bueno, si dentro de mis limitaciones económicas, de mis limitaciones de salud, limitaciones físicas, puedo ayudar al prójimo, bienvenido sea, ¿no? Y eso también es parte de nuestra educación. Y también ayuda es respetar y no hacer ruido. Porque bueno, es que yo tengo ánimo de festejarle, por ejemplo, el cumpleaños a mi marido. Pues se lo festejo aquí, pues aquí entre nosotros, con una música, si en algún momento queremos bailar, pues una música suavecita que ni siquiera sale a la ventana, ¿no? No se escucha afuera. Y eso nos hace felices. Y no necesariamente hacer tremendos escándalos como los que hacen en nuestro país, ¿no? Sobre todo el sitio donde vivimos. Y como decía mi esposo, y ya con esto termino, para que a continuación pues puedan ver los vídeos, pues que lastimosamente nos tocó grabar de la forma como han libado en la calle aquí y de cómo de manera prácticamente hemos tenido que defendernos. Ya 2 veces hemos llamado a policía. Ayer ya puse denuncia y créeme que es cansado. Yo no me siento feliz denunciando. Me gustaría que las personas simplemente dijeran, bueno, todos merecen respeto, descanso, y si quieren alguna fiesta, pues métanse en su casa y festejen lo que quieran festejar, ¿no? Cada uno tiene una forma diferente de vivir y todos debemos ser respetuosos de esas maneras de vivir y de que no nos impongan como normal los megáfonos a alto volumen, los parlantes, los perros, cualquier tipo de animal y un sinnúmero de abusos, porque son abusos que se nos imponen en Ecuador y encima se nos diga que vivimos en democracia. O sea, no sean tan hipócritas. Yo siempre digo esto, no me sale decir las cosas dulces cuando realmente son amargas, ¿no? El limón es amargo y se acabó y el dulce es dulce y se acabó. Entonces, esto es amargo, el uso de parlantes, megáfonos a alto volumen, los perros que molestan y que no estén dentro de sus predios como corresponde, ¿no? Y luego hasta para ver en las redes sociales, ¿no? Ayuden, que se perdió el perrito Fido y se te dará una recompensa, ¿no? Se perdió y pobrecito, o sea, no. Hasta eso, dejan salir a los perros y después el perro se pierde porque yo siempre les contesto esto, ¿no? Probablemente el perro que dan por perdido, como todos los días lo sacan para que el perro se vaya sin rumbo, defeque y deje popó en otros predios o en las aceras o en las calles, dejan perjudicando a otras personas con esa popó que trae mocas y un sinnúmero de vectores y luego el perro vuelve a la casa como si nada, ¿no? Entonces en algún momento estoy especulando porque lo he visto, algún vecino, alguna vecina se cansó del perro, lo asusta y hay perros que sí se asustan y pierden rumbo y no vuelven más, ¿no? Puede pasar, como también puede pasar, yo qué sé, que por ahí se rodaron, en el caso de aquí que hay montañas, o sea, hay un sinnúmero de maneras de que un perro se pierda, pero el perro no se pierde si el dueño lo mantiene en su casa, así de sencillo. Yo digo a mi esposo, cuando la gente dice, es que se me perdió el perrito, ayúdeme, a darle una recompensa. Digo, usted tiene la culpa que se le haya perdido su perro, porque no debe dejarlo salir de su casa. Incluso hasta hay perros que llevan a la iglesia y se ponen a ladrar y uno está escuchando la Santa Misa, que se supone que en la iglesia tú estás tranquilo o tranquila, y resulta que el perro te ladra. Nos pasó en Pelileo. Yo digo, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde ha llegado la falta de respeto de la gente, incluso de los que se dicen cristianos, que hasta llevan perros a las iglesias? O sea, ya. O va un vehículo conduciendo en una calle y de repente a mi esposo le ha sucedido que ha tenido que frenar a raya
o abrirse porque resulta que un perro se le botó y nos pone en riesgo por causa del irresponsable o la irresponsable del dueño, la dueña del perro que lo dejó salir. Entonces, andan varios perros cojos por ahí y es porque los dejan afuera. Y no hay tampoco una norma específica que sancione a los dueños de animales. Entonces, el juego es un desorden. O sea, si yo me pongo a hablar sobre el tema del desorden y del irrespeto, es espeluznante. Y no pretendamos normalizar esto o que se nos imponga. A mí me han impuesto que yo tengo que aguantar esto. No, es que así es y en todas partes así. No, 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 no. Esto no es normal. Ya voy para 47 años y a mí no me digan que me tengo que acostumbrar a esto, porque no es normal. Lo normal es, a veces yo hablo con tíos que están en el exterior, ¿no? En Estados Unidos, en España sobre todo, ¿no? Y créanme que a mí me da una sana envidia. Yo el otro día hablaba con un tío que está en Barcelona y me decía, digo, tío, le digo, y con respecto al ruido, ¿cómo es la vida en Barcelona? Bueno, donde él vive, ¿no? Porque también Barcelona es un estado de España que es muy grande, ¿no? Pero donde él vive es un pueblo relativamente pequeño, según lo que él me narra, no conozco. Entonces él dice, bueno, ya después de las 10 nadie hace bulla, ¿no? Tú estás en tu departamento y después de las 10 nadie hace bulla. Y si por alguna razón alguien alzó el volumen, tú lo escuchas en tu casa o en tu departamento, tú llamas a la policía viene enseguida, así me dijo, viene enseguida y el ruido se acaba, ¿no? Yo, wow, o sea, la vida ideal, porque realmente créeme que a mí ya me causa, hasta es deprimente, ¿no? Llega el fin de semana que se supone tienes toda tu semana tareada y el fin de semana dice, voy a descansar un poquito y resulta que tienes que festejar con el vecino porque te obligó a festejar con su música, ¿no? Entonces, esto ya es espeluznante. Yo hago un llamado, yo hago un llamado a- no solo a las autoridades, sino a la gente, un poquito más de sentido común, ¿no? Sean más generosos en entender que si usted tiene ganas de festejar, festeje dentro de su casa, alquile un local o yo qué sé, pero no obligue a los demás a festejar. Si usted quiere vender sus productos, está muy bien, ya, porque hay personas que no tienen el dinero y los recursos para ponerse un puesto de venta, ¿no? Pero no obliga al prójimo a aguantarse los megáfonos y los parlantes. A los que tienen sus negocios estables, una farmacia, una tienda de abastos, no ponga parlantes con un volumen monstruoso y que uno se le siente que los oídos se revientan y hay que abrirse hacia otra cuadra. Eso también es abuso. Y eso debería ser delito, porque ya hay demasiado abuso. Y eso ya en otro vídeo voy a hablar del tema de las infracciones de tránsito, que ese también es un tema muy álgido, de que a mi juicio también las infracciones de tránsito también es otra cosa que se considera como algo leve, ¿no? Ah, ya, exceso de velocidad, multas de 30, $40 y se acabó el problema y sigue andando el conductor, ¿no? Cuando deberían quitarle la licencia. Pero bueno, eso ya es otro tema que en algún otro momento lo voy a tocar. Respeten al prójimo, respeten que no todas las personas tenemos la dicha de poder dormir con los escándalos. Eso no es normal. A mí pueden decir lo que quieran, pero eso no es normal. La mayoría, yo digo, que usan los megáfonos o los parlantes a alto volumen son gente anormal, discúlpenme. Porque la persona normal, con una música leve, disfruta la música hasta la disfruta, sea la música que sea, ¿no? Yo disfruto, por ejemplo, yo que sé, hasta desde la música instrumental, pasando por la música hasta de inglés de antaño, digo yo, hasta pasando por música de los 90 con una música a un volumen bonito, ¿no? Que hasta puedas conversar. Dejen vivir, aprendan a vivir y los ecuatorianos que han tenido la dicha de ir a otros países saben de lo que estoy hablando, porque justamente vienen, quieren volver muchos porque dicen, es que en otros países no nos dejan festejar, no es cierto. Lo que no les permiten es que sean majaderos, es lo que no les permite. De festejar, nadie les está prohibiendo festejar.
Es espeluznante ver vídeos de gente que está en el exterior y utilizan parques públicos con música a alto volumen y después de que terminan todavía para rematar de su festejo y el escándalo que hacen, dejan basura y dejan un millón cochinadas, ¿no? Cosa que los ecuatorianos estamos vergonzosamente vistos en muchos países desarrollados, ¿no? Y no es un tema de economía, es un tema de educación y de cultura. Entonces, seamos cultos y enseñémosle cultura a nuestros hijos. No es cultura discúlpame, aquí van a salir los de píllaro, la diabla pillareña que andan todos vestidos de diablos y encima borrachos. Eso no es cultura, discúlpenme. A mí también me da rabia cuando en las escuelas les imponen a los niños que aprendan tradiciones, que detrás de eso hay borracheras, hay escándalos, lejos de ser una buena costumbre que les enseñan a los muchachos, ¿no? Y los chicos crecen pensando que eso es normal y se repiten las historias, ¿no? No por un tema de genética, sino por un tema de aprendizaje mal fundado, ¿no? Entonces, eduquemos a nuestro país para que entonces cuando los turistas vengan, digo yo, el turista extranjero al menos, viene de un país desarrollado. Digo a mi esposo, yo concluyo en esto, ¿no? El periodista viene, observa, se espanta y no vuelve. Y peor, no recomienda. Porque yo, al menos, yo no recomiendo un sitio donde hay escándalos. Si a mí me dijeran, oye, ¿qué te parece este X lugar? Yo, no, y ni vayas ahí, oye, porque ahí no te dejan ni dormir. ¿Ya? ¿Qué va a recomendarnos los turistas extranjeros? Un país lleno de escándalos. A mí hasta me para los pelos que hasta los municipios, prefecturas, eh, digan, vamos a hacer fiestas o conciertos para atraer al turismo. Eso es mentira, eso es espanta turismo, no es cierto, o sea, sáquese eso de la cabeza. Los turistas, sobre todo los extranjeros, no vienen buscando conciertos. Ya tienen conciertos en su país. ¿Ustedes qué creen? ¿Que acaso un turista va a viajar por decir tonterías, ¿no? Un turista va a venir desde Francia, desde Suiza, desde Rusia, de la China, hasta Ecuador, a hacer un viaje de tantas horas para venir a un concierto. O sea, no sean discúlpeme, tan estúpidos o tan estúpidas. Un turista extranjero, al menos en la mayoría de los casos, por no atreverme a decir que casi todos, vienen buscando tranquilidad. Porque de puertas afuera, ¿qué vemos? Ah, el turista extranjero ve el paisaje del Chimborazo, que es impresionante, el Quilotoa, el Parque Nacional Yanganates, que recién estuvimos hace 2 días allá, y otros sitios turísticos que son hermosos. ¿Ah? Imagínense, el turista extranjero viene impresionado principalmente por los paisajes y también por la comida, ¿no? Y llega acá y resulta que no lo dejan ni dormir con los escándalos espeluznantes que hacen, ¿no? ¿Usted cree que el turista extranjero vuelve? No vuelve, pero nos venden la idea de que el municipio va a organizar el concierto de yo qué sé, de las bailarinas que mueven las nachas en paños menores para atraer a los turistas. O sea, dejémonos de esa mente tan retrógrada, porque eso es ser retrógrado, ser torpe de pensar que el turista, sobre todo el turista extranjero, que viene un poquito más cultivado que los propios, no viene a buscar conciertos, no friegue. El turista de afuera se queda en su concierto afuera si es que lo quiere el concierto, ¿ya? Ni que en Ecuador se realizaran los mejores conciertos de la vida. Aquí los conciertos son deplorables, son un asco, disculpen. Denle al turista lo que busca. El turista principalmente, incluso los propios, lo que buscamos muchos es tranquilidad. Cuando nosotros venimos de la ciudad al campo, fue con intención de buscar salud y tranquilidad. Pero hasta ahorita yo hasta me siento la vista cansada porque realmente esto molesta. Y realmente tenemos derecho, y está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, está consagrado en el derecho internacional, convenios de la Haya, y búsquese todos los derechos habidos y por haber en el Google, le digo yo, el Google todo te da, y van a encontrarse con eso. No seamos un país de escándalos, por favor. Yo pido de favor, porque realmente esto fastidia, esto molesta.
Dejen esos parlantes a alto volumen. Respeten al prójimo, respeten. El ecuatoriano común no respeta. Impone su voluntad y parece, y ojalá me equivoque, pero parece que lo llevarán en la sangre. Aquí tienen que hacer lo que nosotros digamos. O sea, aguanta la bulla, aguántate los perros, aguántate los megáfonos, aguántate los parlantes. No, señores. No es un país, Ecuador es un país ahorita, a la actualidad, espantaturismo. Denle al turista lo que busca. Antaño decían que supuestamente los turistas extranjeros principalmente se quedaban en Cuenca. Tengo entendido que en Vilcabamba, en Loja, y otra parte en Cotacachi, en la provincia de Imbabura, creo que queda Cotacachi. Eh, y buscaban principalmente eso, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Por lo regular, extranjeros ya jubilados en sus países y que en su jubilación quieren vidas tranquilas y se informaron, pusieron en redes sociales o alguien les dijo, oye, andate a esta ciudad en Ecuador que ahí es tranquilo, ¿no? Y llegan acá y se dan contra las paredes, ¿no? Entonces algunos se quedan a aguantar y otros se devuelven a sus países. Dejemos de ser así tan chincheros, digo yo, porque no encuentro ya otra palabra ya más o grosera, porque francamente esto molesta. Respeten para que los respeten. Si quieren escuchar música, nadie les niega ese derecho, pero escúchenlo dentro de sus vehículos, dentro de sus casas, dentro de salones adecuados, sin molestar al prójimo. Ya basta esas tarimas en las canchas y en tantos sitios. Créanme que es fastidioso. Y sé que no soy la única. Ah, que van a decir, esta es la única que molesta, entonces vayas a otro país. No, sé que no soy la única. Y hay gente que, yo digo a mi esposo, hay tres tipos de personas en Ecuador. La persona abusiva, la persona alcahueta y la persona que se calla y aguanta ahí porque ya, pues, es que no hay más. Para mí, así nos clasificamos en Ecuador. Persona abusiva, la alcahueta y la que le toca aguantar. Entonces yo ni en ninguna de las tres. Yo para mí, por lo menos reclamo. Pero yo soy la cuarta, de las cuales somos muy pocos que nos atrevemos a levantar la voz porque estamos cansados, estamos hartos de todo este ambiente hostil e infernal que se vive en nuestro país. No solo del tema de delincuencia. Esto debería catalogarse como delito. Y ya con esto termino y no sin más que agradecerles a quienes nos acompañan en nuestra página web, en nuestras redes sociales, que quieren un cambio, ¿no? Yo pienso que, digo mi esposo, si alguien nos está leyendo, nos está escuchando, es porque se sienten identificados con lo que estoy diciendo, con lo que estamos proyectando, lo que estamos publicando, ¿no? Entonces, seamos parte de un cambio real, ¿no? Eso, aquí dicen, por un cambio, yo qué sé, no, realmente seamos el cambio. Ya los eslóganes hasta están trillados, que el gobierno es del encuentro, que el gobierno del cambio, que el gobierno mejor que el anterior, no jodan, que te digo, todos los gobiernos son la misma vaina, pero con otros nombres, ¿no? Por no decirlo más feo. Entonces, seamos parte de un cambio. Los grandes árboles empiezan por semillas, ¿no? Entonces, los grandes cambios también pueden empezar por aportes pequeñitos, ¿no? No seamos nosotros parte del escándalo, seamos parte de la tranquilidad y de la paz para nosotros mismos y para los que están en nuestro entorno, ¿no? Seamos ejemplo. Así los demás no nos sigan. Créanme que aquí no nos sigue nadie, pero por lo menos que en tu entorno te digan, oye, ve, ese de allá por lo menos no molesta. Esa vecina de allá me cae re mal, pero por lo menos no nos molestan. Por lo menos. Parece mentira, pero es probable que esa semillita algún rato crezca y dé frutos, ¿no? Espero que así sea y con esto termino, deseándoles muchas bendiciones. Disfruten su fin de semana. Si salen, tengan cuidado, sobre todo en las vías que son tan peligrosas también, con tanta imprudente suelta. Tengan mucho cuidado. Bendiciones para cada una de nuestras familias. Y en nombre de Dios, a seguir viviendo, a seguir luchando. Y estamos a un clic de, de estar comunicados con cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún tema que pronto quieren proponer, bienvenido sea. Estamos abiertos a cualquier propuesta, lógicamente que sea constructiva, ¿no? Vale aclarar, propuestas constructivas
Vale, que como digo, los grandes árboles empezaron por ser semillitas y también los problemas comenzaron por pequeñitos, ¿no? Y hoy se salió de las manos porque también se permite mucha alcahuetería en ese sentido. Un abrazo y muchas bendiciones y hasta un próximo vídeo.